nuestro podcast de Lecturopilia. Muy emocionados. Aquí estamos una semana más. Mi nombre es Mercedes García. Por supuesto, como siempre, me acompaña mi hermano Juan de Dios García. Y el día de hoy estamos muy emocionados porque a pesar de ser el tercer episodio, este va a ser nuestro primer episodio del año enfocado ya en un libro, en una de nuestras primeras lecturas de este 2026. Bueno, Más primera bien, lectura de mi hermano, sí, porque yo exacto. lo leí el año pasado y me enamoré perdidamente de él. Y en esta ocasión queremos platicarles nuestras impresiones acerca de este libro. Vean nada más. El ladrón de vírgenes. Es correcto, del autor David Juan de Marcos. No, Y David de Juan Marcos. Siempre le cambio David, los nombres. ¿cómo es entonces? Es David de Juan Marcos. Ok, David de Siempre le Juan ando Marcos. cambiando los nombres, pero es que tiene muchos. Sí, oye, ¿y es un nombre verdadero? No tengo idea. Eso sí no sabemos, ok. No Bueno. tengo idea, pero es un nombre complicado y al mismo tiempo inolvidable, la verdad. Ok. Sí, pues sí es cierto, ¿no? Porque aparte sí es un nombre no, tantos nombres. Bueno, yo no conozco muchas personas que tengan como que tantos Tantos nombres. nombres. Y es curioso porque son 3 nombres muy comunes, Muy comunes, exacto. pero Pero juntos es juntos. raro. Ujú. Pero bueno. Bueno, esta lectura, como bien les dijo mi hermana, pues ella la realizó en el 2025. De hecho, yo también empecé en el 2025, solamente que la terminé en el 2026, en Ya te enero. cuenta como 2025. Así es. Y es una historia que de inicio a fin me parece que atrapa, pero bueno, ya tendremos oportunidad de ir Sí. comentando nuestras impresiones. Y bueno, yo me di a la tarea un poquito, hermana, me tomé la molestia Ay, ay, ay. de investigar un poquito sobre el autor para dar una pequeña introducción a esta obra, ¿no? Para que más o menos todos estén como junto con nosotros, sepan más o menos ¿De dónde qué viene? ¿Quién esperar es? Ajá, así exactamente es. y qué esperar de su obra, ¿no? Entonces, voy a estar ahí con mi machote, Ok. sí, un poquito, pero bueno, ¿quién es David de Juan Marcos? Es un escritor español, él nació en Salamanca en 1980. Así Entonces yo es. estaba haciendo la cuenta, solo es 7 años mayor que yo, 4 añitos mayor que 4 yo. años mayor que tú, así es. Entonces ya nos tardamos en escribir libros. Ya no me digas, ya no me digas. Bueno, de hecho este Ya libro es del empecé. 2017, Sí. El Y no ladrón es de su primer virgen, y libro, no es ¿eh? su primer libro, ¿verdad? Ok. Y bueno, es un autor de varios libros publicados, principalmente por HarperCollins, la editorial, supongo, ¿sí? Sí, que tengo entendido que es una editorial muy reconocida en España. En España. Que por cierto, no es un libro que podamos conseguir tan fácilmente, No, ¿verdad? de hecho no hay ya. Últimamente estamos leyendo libros que no podemos conseguir Ya tan sé, y ahora estoy fácilmente. sufriendo. El otro día vi bueno, corte comercial, el otro día vi el peso específico del amor usado, pero me dio miedo porque lo entregaban 10 días después de su compra, de su pedido, y como que Mm, siento que es de esos que nunca llegan. puede ser, sí. Mm. Y no había fotos de ver el No, estado, no ¿no? había foto para También ver el eso es la estado, entonces bronca. dije, no, no me arriesgo, algún día ya lo podré comprar, el día que vaya a España. Pues sí. Cambio, Y volvemos. bueno, la formación y trayectoria de este autor, David de Juan Marcos, él comienza su carrera literaria escribiendo relatos cortos, en los que ha obtenido premios y reconocimientos, pero su primera novela, que por cierto el nombre a mí me intrigó y como que me gustaría leerlas. Yo generalmente me atrapan los títulos como extraños, Extraños. ¿sí? Y esta se llama El El baile baile de de las las lagartijas, ya lagartijas. lo tengo Ya en en digital. digital, pero obviamente supongo que tampoco lo vamos a Tampoco, conseguir. va a ser muy difícil conseguirlos. De Mm, hecho, ahorita te cuento algo, un de detalle eso. de eso. Oh, ok. Es del 2011 y esta obra con esta obra recibió la beca de Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores y Y ganó. fue su primer libro, aparte. Fue el primer libro y ya se le Ujú. galardoneó con ese primer libro. Así es. Wow, qué chido, ¿no? Qué chido que tu primer intento Y creativo sale como tú, y famoso. sale muy chido, ¿no? Bueno, entre obras destacadas más relevantes está esa del 2011, El baile de las lagartijas, La mejor de las vidas, Sí, ¿sí? también un ¿También lo librazo, leíste? Sí. ya. Ok. Eh, El ladrón de vírgenes, que es publicada en el 2017, y también ha publicado algunas crónicas y novelas como Desde que me quedé sin dioses. Que es el le traigo ganas. Ese sí lo encontramos ahorita, es de los, Sí. si no me equivoco, es el último que escribió Mm, y ese sí está todavía en Y redes ese el título sociales. también está Sí, interesante, está ¿no? interesante también. Aunque él dice, bueno, ya me adelanté, No, no, pues de ese libro, a pero ver. él dice de ese que es
totalmente diferente a los libros que ha escrito. Entonces también habría que... Oh, está interesante, pues, Ujú. ¿no? Bueno, ahorita te pregunto cosas, de veras, sí, Sí. cierto. Bueno, el estilo de este escritor, que fíjate que conforme investigaba un poquito algunos datos, justamente coincidió con otras veces que hemos platicado. Ya ves que decimos que este libro de Ladrón de Vírgenes no podemos encasillarlo como en En un uno. estilo. Ujú. Bueno, pues en realidad hablan de que su obra en general no puede estar encasillada No, justamente en algún tipo de género, ¿no? Pero su obra combina cierta narrativa contemporánea con una atmósfera evocadora, que yo luego fui a buscar, dije, bueno, ¿y qué de que es rayos es evocador. eso? No, no. O sea, que esta persona habla de temas, no necesariamente de temas nuevos, sino que puede traer temas viejos, pero con una visión Futurista, vaya, futurista o o actual incluso actual. de nosotros, y evocador en el sentido que no solamente te narra una historia, sino que te hace sentir, ¿sí? Que te hace como Sí, meterte tú, ¿no? Que tener sí. ciertas reacciones afectivas, emocionales, con ciertos discursos, Te con ciertos vuelves parte de la personajes, ¿no? historia. Ujú. Exactamente. Entonces, eso se me hizo muy chido. Cuando se lo estaba leyendo, la verdad, recordaba cuando estaba leyendo la información y recordaba cuando leía el libro, sí, definitivamente coincide, ¿no? Sí. Coincide con esto. Y las temáticas que suele este autor como explorar son identidad, fe, tradición, relaciones humanas, y pues bueno, también el ladrón de vírgenes no se queda atrás en ese No, sentido, y ¿no? trae todo. Y trae todo, exactamente. Entonces son algunos datos pequeños, ¿no? Tampoco queremos como agobiarlos con esto. Y pues decirles que hay una cosa interesante que ya les va a contar mi hermana ahorita, que eso siempre es genial, ya nos había pasado con Liliana Bloom. Así es. Ahora mi hermana tuvo la posibilidad de leer alguno de los libros de este autor y poder platicar con él, ¿no? Así es, precisamente con el ladrón de vírgenes. Ah, O ok, sea, ok. precisamente con el ladrón de vírgenes tuvimos la oportunidad de compartir con el escritor, por ahí nuestra líder de la sala de lecturas a la que estoy, en la que participo, lo contactó vía una red social nueva, creo, vía algo por ahí que la verdad es que no me he querido meter mucho, pero lo contactó. A ella ya conocía sus libros, le había llegado y así lo tienen físico. Y lo tienen físico porque dice que en alguna ocasión, hace años, fue a Liverpool y que el libro estaba dentro de una bola de libros ya de liquidación y que le salió creo que en 100 o 200 pesos, o sea, así me dijo. Y de ahí se enamoró del libro, de la historia, y empezó a buscar ya pues, más historias de él. Claro. Entonces, ella fue la que nos lo recomendó y voy a agradecer de por vida esa recomendación. Entonces lo contacta y él aceptó, o sea, le contestó y tuvimos la oportunidad de que él inmediatamente dijo, claro que sí, a un Zoom. Le comentó a ella que estaba muy entusiasmado de platicar con nosotros porque qué padre que sus libros hubieran llegado hasta México. O sea que él no tenía ni idea que No pudiera haber tenía ni llegado. idea que pudiera haber llegado a México porque de la editorial siempre era muy complicado salir de España y era Ah, muy ni costoso salir de siquiera a las España, filas así más famosas de México, Fil Guadalajara, ¿no? Monterrey, o sea, ni siquiera esas. No. Wow. O sea, Entonces, el mundo globalizado a veces no alcanza los no libros. alcanza los libros. Entonces, él Mm, comentaba en esa reunión que tuvimos el placer de convivir con él, que aparte es una persona súper sencilla. Él decía que cuando lo contactó Ivonne, él estaba muy entusiasmado porque ya le habían llegado algún correo o por medio de redes sociales, alguna alabanza o alguna mensaje por parte de gente de América Latina, pero que siempre le era muy interesante porque pues él nunca se hubiera imaginado que sus libros llegaran hasta el otro lado del océano, o sea, que eso ya es, es una cuestión bien interesante porque si tú no sabes nada del autor, sí, tú hasta puedes creer que o es mexicano ajá, o exacto, sabe mucho de la o sabe mucho, idiosincrasia mexicana, porque mucho del discurso que manejan dentro del libro
es parte de, pero fíjate, Exactamente. él nos dice mucho del discurso que maneja él en su libro, es de la ciudad en España donde él nació. Entonces, dices, no Guau. inventes, porque de hecho fue una de las cosas que nosotros le comentamos, o sea, ¿en dónde estás ubicado? Porque en realidad yo lo leo y me imagino zonas del país, o sea, de mi Sí. país, y resulta que no, que está ubicado, porque él, si te fijas en el libro, jamás menciona nombres de lugares. No, 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 O no, no. sea, No como está Liliana como que, Bloom, ¿no? ajá, que Que menciona y especifica. No, acá no da los nombres, o sea, no, sí no. te da las No, yo características me y imaginé la todo. Sierra de Durango, no sé. Exacto. Y entonces darte cuenta que hay lugares muy similares, no nada más físicamente por las características, sino en cultura o en tradiciones o en situaciones sociales que se viven en todos lados del mundo. Entonces la historia podría estar plasmada en cualquier parte del mundo. Exacto. Sí, Entonces, sí, porque honestamente cuando yo lo leía decía, esto es mucho de nuestra de nuestra cultura, de historia, nuestra pues historia. ya ahorita tal vez no, No, pero al final, pero ajá. también. Bueno, sí, cierto. No, hasta a Este, mí, hasta en el libro, de repente dije, ay, pues, de veras cuántas iglesias no habrá abandonadas. ujú, ¿Qué tal que hay un hay tesorillo que por ahí? ponernos a buscar. Y es bien padre esta parte, pues, de que él estaba muy emocionado porque su libro sí llegó a México, a otras partes donde él no se lo hubiera imaginado. Y precisamente le pedíamos que si no tenía oportunidad de, pues, mandarnos los Enviar, libros claro. desde allá, No, pero el costo de envío es no carísimo. nos importaba. Ah, Pero que bueno. no hay. Dice que ha llegado un momento en el que las editoriales lanzan un tiraje y no vuelven a lanzar tiraje hasta que hay demanda. Pero, ¿cuánto? Exactamente, entonces no hay tiraje, se acabó el tiraje que lanzaron y como no hay una demanda que valga la pena, pues ya no imprimen para que no se queden los libros. Uy, Entonces qué mal. nos dice, no hay, ni en España, mucho menos para mandar a México. O sea que Entonces, ni siquiera yendo a España, hermano. Tú ya te querías ir a no, España. ya Más sé, bien ese fue puro pretexto tuyo. ay, Ya ya me caíste tú misma. descubrí, pero que no hay tiraje y que por eso esos libros, El ladrón de vírgenes, el de el primerito, el que mencionaste Ah, es ahorita, el de las lagartijas, las ¿verdad? lagartijas, ya no los consigues en físico. Ay, qué triste está eso, porque sí son libros que valdría la Sí, pena tener en tener. físico. Entonces, El baile de las el lagartijas. baile, creo que ahí lo interesante sería que hubiéramos mucha gente solicitándolos como para que la editorial decidiera lanzar un tiraje Pero nuevo. vuelve a ser lo mismo, que es mucha gente para las Exactamente, habría editoriales. que ver eso, sobre todo para una editorial de Sí, España de ese que tamaño. estaría, exacto. Entonces, pues no, no hay, pero eso fue lo que nos comentó. Y otra cosa que se me hace bien interesante de este autor es que él no es escritor De formación, vamos a decir. de profesión y de formación, él es biólogo. Y entonces él nos platicaba en ese momento la historia y él nos decía, yo siempre quise ser escritor, pero pues también esto pasa, En todos. no pasa. De escritor no vas a vivir, ¿qué vas a hacer? A estudiar una carrera. Entonces, fue biólogo, estudió biólogo, pero jamás ejerció, porque cuando terminó la carrera dijo, ahí está el título, vamos a escribir. Ah, ok, ok, ok. Pero bueno, sí había como una motivación, digamos, de él de ser escritor y de Sí, dedicarse a esto y así demás, ¿no? es. Entonces él dijo, ahí está el título, muchas gracias, ahí está, se los prometí, papás, y ahora sí, a escribir. Y tuvo la ventaja de que le fue muy bien, se ganó la beca con el primer libro, con el baile de las lagartijas, tuvo la beca y pudo continuar. O sea, al final de cuentas también no fue nada más el me aviento, dejo todo y escribo, sino que aparte pues le fue Ujú. muy bien. Sí, cobra sentido este mensaje bonito ahorita recordé eso porque cobra sentido el mensaje de Ratatouille, ¿no? Sí, Mm. de todos pueden cocinar, no todos pueden convertirse. ¿O cómo era? Ya les fallé con el mensaje, ¿no? Bueno, pero el punto es, Pero que todos un lo buen podemos chef puede venir de donde hacer. sea, ¿no? Exacto, Sí, exacto. entonces un escritor puede venir de donde sea, no necesariamente porque hayas estudiado te vas Estudiado a convertir letras en un buen en un buen escritor. escritor. Así es. Sí. Entonces, pues bueno, pudimos platicar con él de sus otras historias. Él nos comentaba que cuando lo contactó Ivonne, él pensaba que le íbamos a hablar del Del nuevo último. libro, del último, Cuando me quedé sin dioses, ¿no? desde que me quedé sin Ujú. dioses.
Dice que cuando Ivonne le dijo que del ladrón de vírgenes, que literalmente tuvo que ir a su armario y sacarlo y volverlo a leer porque ya no se acordaba, porque ya no se acordaba Acordaba de la de qué había historia, claro. escrito, y que fue también para él muy gratificante, pues, ver su historia, retomar, revivir su historia, Claro. recordarla, checarla. Dice, pues sí, como un escritor, ver que, ay, ¿por qué me puse esto aquí? Mejor hubiera puesto esto, o sea, en Y general, no dijo, pero no le preguntaron si era, cuál libro era su más querido libro o no le no. preguntamos eso. Vamos a tener otra sesión con él, vamos a ver qué le voy a preguntar. ¿Van a revisar cuál? Vamos a revisar el de La mejor de mis vidas. La mejor de mis vidas, ok. Que eso es lo que decías tú ahorita, que los críticos dicen no se le puede encasillar. Todos los libros que he leído de él hasta ahorita, ay, sí, no, han sido totalmente diferentes, uno de otro. Mm, La mejor de mis vidas es muy diferente al que vamos a comentar hoy. Entonces, es un escritor muy versátil, claro. muy cambiante, Pues qué padre, qué padre. Y luego si dices que es una persona también como muy muy sencilla, muy... sencilla, muy sencilla. Le preguntas lo que sea y te lo contesta. No sé, a mí me fascinó mucho esa plática, ese conversatorio con él, porque te contestaba muy padre, muy ameno, muy Mm. simple, es muy padre. ¿Algo más que en esa plática tú digas que resultó ser interesante de esta obra, obviamente? Pues realmente eso, todo, todo lo que dijo fue muy interesante. ¿Le habló del por qué lo escribió? Él habló de que a él siempre le ha gustado mucho pues plasmar las situaciones que se viven en el pueblo donde él nació, porque él nació en un pueblo de De España, Salamanca. ajá, de todo lo que se vivía ahí. Dice que de alguna manera, lo que siempre dicen, ¿no? Todos los escritores de alguna manera escribimos de ciertas cosas, plasmó, no al 100%, pero plasmó un poco de la relación con sus padres, este, eh, o sea, que siempre trata de ver esa parte, a él le gusta mucho la relación entre personas, entonces, Ah, pues las relaciones humanas, lo que decíamos al principio, así ¿no? es, de poner no solamente, Pepito fue al parque y conoció 5 amigos, sino, mi ejemplazo, ¿verdad? Sino saber que la gente que está leyendo sepa quién es Pepito, quiénes son los amigos, Oh, o qué sea, chido. esa parte. Sí, pues de hecho, sí hace dentro de la historia, sí se da el tiempo como de describir a los Describir a sus personajes, ¿no? personajes, así Sí, es. porque aún siendo la mayoría de los personajes como miembros de una familia, sí encontramos muchas Muchas no, diferencias, sí. muchísimas, Ujú, muchísimas. Y como dentro de un mismo núcleo familiar, exacto, o sea, todos somos 100% diferentes sí. Y obviamente muchos temas que son ejes en las relaciones en las humanas. relaciones humanas. Eh, la familia, en la situación, la cuestión de lo económico, de cómo se vive, Ay, la perdón. cuestión religiosa, ¿sí? Así es, así es, así es. Entonces, pues, esa fue una experiencia muy bonita con el autor. Vamos a tener otra próximamente, el 14 de febrero. Vamos a ver qué nos dice ahora de este otro libro, ya les estaré contando. Pues sí, claro que sí. Pero el libro, hermano, vamos a ver. Ay, pues, ¿qué te diré? Mira, de entrada, cuando tú me dijiste El ladrón de vírgenes, me imaginé un chorro de cosas. Te imaginas todo menos de qué Sí, trata el libro, menos de ¿verdad? esto, ¿eh? Sí, eso Que es eso súper también increíble. es algo como muy original. Sí, O sea, como justo estábamos hablando ahorita de una novela romántica esas que le gusta a mi hermana, que yo le decía que era muy parecida a otras novelas románticas, ¿no? Y es como cuando vemos una película de Navidad también, ¿no? Que todas todas más o son lo menos son iguales. mismo. A veces aparece una que te maneja un tema que dices tú, ah, chis, Ujú. este es el caso de este libro. O sea, el tema jamás, aparte de jamás te lo imaginas a partir del título, porque yo en el título honestamente dije, no, pues va a ser algo de la virginidad de la mujer. O sea, ladrón. Que Sí. bueno, yo dije, bueno, pues el hermano. Uno de los hermanos de la Sí, familia, pues dice, pues era un ahí Cusco, ¿no? anda. Pero solo por él rescaté. Dije, aquí está el ladrón de virgen. Y nunca te imaginas lo que en realidad es, o sea, No, nunca te lo imaginas, ¿no? Entonces, a mí eso de entrada me pareció bastante original, bastante creativo, pero que al final, aunque evidentemente esto de ladrón de vírgenes, que ahorita lo explicas tú, hermano, este, termina siendo
lo nuclear en el sentido de hasta el título del libro, Ajá, en realidad me parece que es una historia familiar, o sea, es una sí. historia de tradiciones, de rituales, de Cultura, cultura, todo lo que engloba un sistema familiar y todas sus ujú, desavenencias, ¿no? Sí. así es. Entonces, ese retrato me pareció bien interesante. Sí, oye, a mí me pasó algo bien curioso porque yo sí me imaginé, cuando vi el título de Ladrón de Vírgenes, yo no sé por qué me imaginaba que iba a ser una historia al estilo Tom Sawyer. Ah, caray. No sé, pero yo sí me lo imaginaba algo así, o sea, y que se convierte en ladrón o algo. Ah, ok, O ok, sea, ok, no ok. sé, yo algo sí me imaginaba. Y cuando empezó la historia, que empieza pues con una desgracia, al final de Ujú. cuentas, que empieza con la desgracia del padre de familia, yo sí lo odié. O sea, yo sí dije, sí, bien merecido te lo tienes. O sea, yo empecé con todo contra el papá. Y y una cosa que me encantó de este libro es que siempre creo que siempre se los he dicho, yo me voy imaginando lo que sigue y generalmente le atino. Y con este Y no. con este no le di, no di una. O sea, no di Ujú. una. O sea, está increíble la forma en la que te va metiendo en la historia y te va guiando, y de repente, Sí. ¡zas! Te da un Ujú. cambio. Sí, sí, sí. Que habría que decir, ¿no? Es una historia que a mí en lo personal me parece que está contada por un miembro familiar, ¿no? Se podría decir, por el hijo, ¿sí? Sí, Sí, está por el contada por hijo el menor, hijo menor. sí. Que ahorita no recuerdo ni el nombre, a ver si ahorita lo recuperamos. Ahorita te digo, pero sí, Sí. está contada por el hijo menor. Y que ¿Cirilo? justamente Déjalo, Cirilo, ¿verdad? sí, Sí, pero es sí. Cirilo. ¿Sabes qué? Es que me confundí con el de, con el libro este de el murmullo de las abejas, no sé. No, ese era. No me acuerdo cómo Ya era, se me olvidó. Yo pero soy muy bueno. mala para los nombres. Pero bueno, lo que trato de decir es que está contada desde ahí y a mí me parece que la historia es un viaje como de descubrimiento de su De historia su historia familiar, ¿no? familiar, así es. Yo creo que podría sonar un poco trillado, pero me parece que es tan trillado, pero a la vez es tan real, Ujú. que en realidad yo me preguntaba cuando terminé de leer el libro si todos en realidad conocíamos la historia De de nuestra nuestra familia, familia. ¿no? Y no solo en términos de nuestra familia como linaje, sino en términos de la familia digo, de la historia de cada uno de los miembros, o sea, Así es. y si no hay secretos en la familia, y si no hay cosas que se callaron, si no hubo como ciertos sacrificios o ciertas cosas que se hicieron en nombre del amor, me sonó Del a amor, telenovela. ya sé. De Sí, hecho, sí hay una novela que hace sí, en sí. nombre del amor. En- Este, que yo creo que en todas las familias existe, ¿no? Sí, Sí, yo pienso que sí. Yo siempre pienso que ninguna familia es 100% transparente. sí, no, Sobre todo con el pasado individual de cada miembro. exactamente, Hablando, incluso hablando, sobre todo hablando de mamá, papá, que al final de cuentas son los que los hijos no conocemos la historia. O exacto. sea, de alguna manera podríamos decir, entre hermanos, pues ahí hemos estado toda la vida, pero los pasados de mamá y papá, o sea, Está canijo, ¿no? Claro que en esta novela también vamos a encontrar cosas potentes, va de secretos a secretos, ¿no? ah, bueno, sí. Sí, o sea, por ejemplo, lo que finalmente descubrimos con la madre es La neta, potentísimo. la neta, la neta, aunque me funen las feministas, es una historia en la que al final, desde mi punto de vista, la que no tiene perdón de Dios es la mujer. Sí, la que pensábamos que no movía ni los hilos. Sí, Exacto, porque la historia empieza pensando que el machismo, ¿no? Que así el padre, es, que la ay, figura de este papá que que abandona, ¿no? abandona, que no Sí. está, que no le interesa. Que bueno, también tiene un poquito de eso porque al final se No, no, mete en bueno, sus sí, sí, sueños, sí, por supuesto. pero, y ves siempre, durante casi toda la historia, ves una mujer sumisa, pobrecita, se Sí. quedó sola, cuidando a los hijos, tratando de sacarlos adelante, ella no decía nada, ella no rompe ni un plato, o Sí, sea, regresa no el me marido importa. y casi, casi como soldadito, ¿no? Ajá, y todos, y bueno, todos, o sea, o sea, cuando regresa el marido, yo dije, hijo de tu madre, ¿para qué regresas, pobre mujer? Y luego Ujú. te va narrando que a lo mejor se encierra en su cuarto y dices, pues, ¿cómo no? Pobre de ella, maldito seas, o sea, yo bien enojada. Y cuando te das cuenta de la verdad, dices,
hija de su madre, me engañó. No, pero la pregunta es, cuando te enteras de cuál verdad. ¿De cuál verdad? ¿Por qué? Porque Hay de muchas repente hay verdades. muchas verdades, ¿no? Muchas. ¿Y cómo? Yo creo que aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar en nombre Sí, del bien de nuestra familia? sí, exactamente. Porque ninguna de las atrocidades que hizo esta mujer fueron pensando en dañar. Claro. Creo yo que todas las hizo pensando en ayudar y por amor, o sea, ahora sí que en el nombre del Sí, amor. tanto que incluso hasta el final se molesta, ¿no? Porque ni Ujú, siquiera logran ver todo el el sacrificio que sacrificio que hizo ella ella, ¿no? hizo. O sea, como hijos que no, ¿qué? Que no son, que no tienen gratitud, Sí, ¿no? así es, malagradecidos. Exactamente. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, ¿qué somos capaces de hacer Sí. en nombre de lo bueno? ¿Y cuántas personas? O sea, es que yo creo que este giro sí no se los contamos para que ustedes lo vean, pero ya cuando lo lean se van a dar cuenta. Léanlo, Eh, léanlo, léanlo, búsquelo porque en digital. eso que descubrimos de la mamá, no creas, de repente si lo piensas, tal vez lo que terminó haciendo es como que es reprobable, ¿no? Muy. Pero el hecho de, si nos situamos en ese momento epocal, si permitía que pasara lo que iba a pasar, tampoco estaba tan lejano el pensar que sí la iba a tener difícil su hija, ¿sí? Que, no, o sea, Pero ni siquiera es que la persona, que el padre de las niñas no le fuera a responder, o sea, ni siquiera tenía eso en contra la hija. pero la mamá sí sabía de quién era. No sé, no No dice, sabía. no especifica. Pues Sí, no. pregunte primero, Ay. o sea, no. No, pero ahora vuelve a pensarlo en términos de otros años. No me importa. No, No, es que no. como al final es una historia de amor, esta ya rescató a las ya entendí por qué terminas odiando a la mamá. Sí, maldita mujer. Oigan, por cierto, hago un paréntesis. Si quieren el libro, mándenos un mensajito y vemos la manera de mandárselos en digital. Mándenos un mensajito a las redes sociales, pónganos un comentario aquí en el podcast y vemos la manera de enviárselos en digital. Digo, porque no hay manera de conseguirlo en Sí, en forma físico. física. Pues bueno, es una historia bastante interesante y justamente hemos platicado ya en otros podcasts Ujú. que tiene de todo, ¿no? Tiene una cuestión como muy mágica que al final no termina siendo tan mágica, pero bueno, Pero dices, ah, caray. pero mágica en función de la religión, ¿no? De todas Sí, estas cuestiones trae mucha religiosas. crítica a la religión, ojo, no a la espiritualidad, no a Dios, no a lo que tú puedas creer, sino a la parte humana Sí. en, en las religiones. Y lo interesante es que mucha de la crítica Sobre viene todo de la una Iglesia figura, Católica, sí, viene de una figura de un ex de un sacerdote. ex sacerdote, así es. Entonces, eso vuelve a ese personaje bastante interesante. Y que tú al principio no das ni un cacahuate por ese personaje y Sí. resulta ser muy fuerte. Exacto, o sea, que es un personaje que aparece como, ay, ¿este qué? Este se lo sacaron de la manga Va en la historia. increciendo, le Sí, llaman, exactamente. Cobra sentido hasta el final. hasta el final. Sí. De hecho, el papá, que aparece como un personaje muy fuerte, Al al final final sigue es teniendo su un importancia. héroe. Al final es un héroe. O sea, al final él, o sea, y esto se me atrevo a decírselos porque se lee en las primeras páginas, al final el señor se desvivió por sacrificio para que uno de sus hijos no padeciera eso. Bueno, sí. Ujú. O sea, al final él se echa la culpa de algo que no hizo Sí, es cierto. por defender a sus hijos. Entonces, ¿quién es el bueno en esta ocasión? El que El sí hombre, fue señoras y señores. en decreciendo fue el hermano. Ah, sí, es que termina siendo... Sí, un pelele, ¿no? Que muy fregón. Exactamente. No que yo me las puedo todas, Ajá, exactamente, ¿no? Sí. Pero bueno, porque al final platiquemos. traicionó hasta su familia. Sí, Sí, exactamente. Sí, sí. exactamente. Entonces, a grosso modo, ya para que los que no lo han leído, Si no los ladrón de queremos, vírgenes. ¿Qué significa en esta historia ladrón de vírgenes, hermana? Porque honestamente yo decía, mira, mi hermana me ha dicho que quiere leer lectura erótica. Yo dije, ladrón de vírgenes. Esto va a ser. te fuiste No, ladrón de vírgenes esta ocasión se refiere el papá de la familia
Tiene un sueño, al final de cuentas, tiene Claro. un sueño que él está muy interesado en las reliquias, en el arte religioso, en el arte sacro. Ujú. Está muy, muy entusiasmado con eso. Y Hay una historia de fondo. hay una historia de fondo, no nada más en el arte sacro por dinero, porque estaban muy interesados Ujú. en rescatar todas esas Restaurar. y restaurar todo ese arte sacro de las iglesias abandonadas y O de los templos o que de los tenían templos. poquitos monjes o qué. Exacto, sí, que ya estaban ahí medio descuidadas de así. Conoce a este otro personaje, ex sacerdote, que se une a esa causa. Después sabemos que por situaciones totalmente diferentes a pero que es un conocedor, o sea, es un experto y que aparte es un experto también en la restauración. Entonces, y por ahí también pues está el trasfondo de dentro de toda la historia del arte sacro, Pues una leyenda, mito, una mito historia, claro, que al final de, termina siendo real, ¿no? de Pero unas vírgenes, literalmente, sí, en el arte sacro, unas arte vírgenes sacro, negras, ¿no? unas vírgenes negras, que son tres, y que tienen una historia de siglos y Antiquísima, sí. antiquísima, incluso antes de la religión católica, porque incluso mencionan, estas vírgenes no eran de No la son parte de la religión religión católica, sí. católica, la religión católica las adopta después, como yo creo que muchísimas Sí, de las sí. tradiciones católicas, que en su momento no eran católicas como tal, Sí, es que recordemos, cuando este, llegan acá a tratarnos de introducir en su religión, digamos que no pueden toman hacer una introducción tan tan directa, directa. Tienen que así tomar es. ciertas partes de la Entonces, idiosincrasia de los pueblos para tratar y de medio adaptarlas, ajustarla. ajustarlas. Entonces, estas vírgenes venían de mucho tiempo atrás y que pues tenían un valor altísimo en cuestión de dinero, en cuestión de cultura, en cuestión de todo. Entonces ellos se dan a la tarea de investigar dónde se encuentran las tres vírgenes y para el momento en el que es la historia, ellos ya tenían dos vírgenes en su poder, por así decirlo, y estaban en busca de la tercera. Sí. Entonces, ese es el Es ladrón el, de y vírgenes esa es la parte de la aventura que de plantea la de la aventura. novela, ¿no? Así Sí, es. cómo de alguna manera se embarcan. Claro, la historia empieza con que esa búsqueda está detenida porque el padre está en la cárcel, Encarcelado. está encarcelado, por lo mismo, Y por algunas también el cuestiones sacerdote. de tráfico De, de, de pues arte sacro. Pues ahí empieza también la parte de la crítica a la Iglesia Católica, porque de hecho son encarcelados porque el sacerdote que les estaba ayudando los Sí, los traiciona y pone dedo. les pone dedo y los encierran. Entonces, de alguna manera, y sobre la historia te vas dando cuenta que la mayoría de los robos son autorizados o son ayudados por otros sacerdotes u otros monjes u otra gente dentro de la Iglesia Católica que también permite esas. Exactamente. Entonces, justamente la historia inicia en ese punto, ¿no? En el que se detuvo en la búsqueda. Hay un hijo menor de una familia, Que que en es realidad, Cirilo, que en ajá, realidad ni siquiera tiene idea de toda esta no historia. sabe nada. Él simplemente, su papá no está. De hecho, a él le dicen que su papá fue a la guerra o algo así, entonces, Exactamente, ¿sí? Y que sigue en la guerra, a y pesar que de que la sigue en la guerra ya se guerra. había acabado, ¿no? Él sigue en la O guerra. primera mentira, primer secreto, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Entonces, el hecho de que la figura de este padre regresa, que trastoca todo el sistema familiar, Mueve todo a lo que el niño está acostumbrado, exactamente. porque el niño pues no conocía otra vida. Pero ahí inicia justamente toda la aventura que va a vivir de la mano de ese papá y de esta otra figura, de este amigo, en el que va a poder de alguna manera descubrir poco a poco la verdad, ¿no? Que yo creo que el descubrimiento de la verdad va más por parte del ex sacerdote, del amigo. Sí, incluso del propio papá, o sea, el propio padre no le cuenta a Cirilo nada, ¿no? Él se mantiene hermético con respecto a su Así historia. es. Inclusive es el sacerdote, ex sacerdote, el que busca abrir ese canal, porque él le cuenta historias a Cirilo, lo va enseñando a hacer diferentes cosas, le va contando la historia, pero siempre con él, eso pregúntaselo a tu papá, eso pregúntaselo a tu papá, para ver si logra abrir ese canal y en realidad pues no. Ujú. Ahora, fíjate que
yo rescato dos cuestiones a grandes rasgos de la historia en general que me parecieron así muy bonitas. Bueno, tres. Una, esta que ya habíamos mencionado, ¿no? El cómo poco a poco va descubriendo la cuestión La de su cuestión. familia. Pero dos, creo que también lanza un mensaje, porque podemos enojarnos con el papá, pero creo que el error está en que hay que buscar un punto medio entre seguir persiguiendo tus sueños y las Que responsabilidades y ya compromisos tienes. que tienes con tu familia, ¿no? Así Por es. ejemplo. Y la otra cuestión que me pareció bien interesante fue cómo arrastra el padre a toda su familia a su sueño, ¿no? Así es. ¿Sí? Que todos Que lo sigan. exactamente, ¿no? Y que eso obviamente se había detenido porque él estaba encerrado, pero cuando regresa quiere que todos instruir al hijo en el Así es. negocio, ¿no? El otro hijo que también dice, pues yo ya estaba haciendo otras cosas, Pero ya pues. estaba haciendo dinero de otra forma, por ejemplo, ¿no? Pero ahora todos, hasta el pobre tontillo que se iba a casar Ay, con la sí. hermana, ¿no? Que termina ahí. Termina involucrado pero termina involucrado porque como quiere casarse con la hermana, entonces Sí. tiene que formar parte de las actividades familiares. Exactamente. Y bueno, las coincidencias de la vida, ¿no? Cirilo conoce a su primer gran amor y tómala, Ay, ¿no? El qué, destino le qué dice, fuerte. sí, 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 o sea, que justamente es la pieza clave como para que se empiece también a A desencadenar desenredar. algo, a desenredar Así justamente la es. historia. Y no se los contamos a ciencia No, cierta no, no. porque lo tienen que leer. Insisto, pídanos el libro y vemos la manera de hacérselo llegar en digital. Fíjate que otra cosa que yo rescato del libro para finalizar mi participación en cuanto a esto es que es una historia que saboreas a cada Sí, momento y que no tiene, de predecible no tiene nada. Y eso es algo que me fascinó. sí, sí, da muchos giros, lo decíamos ya en otro podcast, ¿no? Y es un giro sobre el Del giro, giro, ¿no? sí. Sí, pareciera ser que dices tú, ah, ok, y entonces no era esto, era Era esto. esto Y más no, rato, ah, tampoco no, es esto. tampoco es esto, exactamente. Así es. Y al final, parecía como que todos tenían su plan, ¿no? Uh -huh. Todos hicieron algo que nadie sabía, Menos Cirilo. menos Cirilo, exactamente, el pobre El Cirilo. pobre Cirilo iba como pelotita rebotando Ajá, en exactamente, los ¿no? planes de Las últimas todos. escenas son geniales, o Sí. sea, cuando escucha a su mamá en esta escena donde está la mamá con la hija Ah, que sí. se desnuda la verdad, ¿no? Qué El fuerte. reclamo de la hija y toda esta cuestión, el azaro, Cuando ve al ex sacerdote también, sí, en la casa cierto, abandonada. sí. No, o sea, es una cosa, es una historia Sí, es una maravillosa. historia de muchos matices. Yo les recomendaría que cuando lo lean, bueno, déjense llevar en cuanto a lo que decíamos, ¿no? Del enojo con los personajes, Sí, que finalmente es lo que decíamos al principio, ¿no? Este autor aparte de narrarnos una historia, es una narración que así es. evoca partes de recorrer nuestro pasado, recordar nuestra infancia, recordar nuestra familia y demás, pero evoca también emociones, sensaciones, enojo, Sentimientos, tristeza, felicidad, ¿no? furia. Furia. Y yo me quedaría con esta pregunta para ti, hermano. A ver. ¿Te gustaría conocer los secretos de tu familia? Ah, ¿O qué buena nuestra pregunta, familia hermano. tendrá secretos? Pues yo creo que debe tener. No sé si de este tamaño, espero Espero que que no, no. sí. Y si es así, entonces no quiero conocerlos. Prefiero la ignorancia es Sí, felicidad, es dicen. correcto. Este, porque sí, o sea, si pensamos que el papá nunca reaparece, es otra historia la vida de Totalmente Cirilo. diferente. Sí, totalmente diferente. Hay un giro ahí que me parece importante como también mencionarlo, que es el giro de lo que parecía mágico, ¿sí? Que se envuelve en este misticismo religioso, Oh, sí. ¿sí? Y Eso me cuando pareció sabes la genial. realidad, dices, ay, Claro, es fuerte como para la cuestión de fe, ¿no? religiosa, de fe, Ujú. pero fíjate que me hizo recordar, hay un filósofo italiano, ¿sí es italiano? Creo que sí, Gianni Battimo, suena italiano, ¿va? Sí. Bueno, no recuerdo, Gianni Battimo, que justamente él tiene como una propuesta que me hizo recordar este libro, él dice, no toda la religión es mala, hay muchos valores que surgen de la religión, dice, no precisamente de un Dios, pero surgen de la De creación de la las creación. religiones que son muy buenos para con
la armonía social. Ujú. Si le quitamos todo lo místico a la religión, tenemos una buena propuesta. ¿Qué necesidad de estar De estar basando la inventando, fe en ajá. cosas que tal vez ya está? Claro, esto puede ser lastimoso para los que tienen fe, porque entiendo que la fe se maneja en otro, pero simplemente como propuesta, como decir, ¿para qué seguir fundamentando esto Ujú. en cuestiones que tal vez hoy por hoy está más demostrado que Que son no son, insostenibles, ajá. ¿sí? A decir, bueno, ¿por qué no la religión puede solventarse, fundamentarse en estos valores que son construidos y propuestos por la propia institución, que me parece que son buenos, ¿no? Entonces, Mm, ¿por qué? Porque entonces pasa lo que pasó en la historia, ¿no? así es. Hay alguien que se atreve a A jugar con jugar esa con fe. eso, a jugar con la fe del todos, del pueblo completo, no nada más de su familia. Claro. Y es muy bonito el último giro, que le devuelven la fe, digamos, al Ay, pueblo, ¿no? sí, Sí. esa parte. Porque te hace creer que el amor aún existe. Pues sí, ya saben que a mi hermana le gustan esas historias de amor, que sí la tiene, pero no es el núcleo, no es el No es núcleo el de la... núcleo. Y eso me gustó, porque no es el núcleo como tal, pero ahí está. No, el núcleo me parece que es la La trama familia, familiar, ¿no? sí. La dinámica familiar envuelta en estas cuestiones culturales, religiosas, de estas cuestiones de un padre siguiendo Sus su deseo, sueños. sus sueños, de una madre que aparentemente detiene todos sus sueños, ¿no? Por hacerse cargo de la familia, de un hijo que nace después de todo el desbarajuste y no se No entera en tiene realidad ni de idea muchas de qué. cosas, ¿no? De una hija que también se envuelve en una trama muy Muy cañona. La cuestión fuerte. de la hija es muy fuerte, ¿no? Sí, la cuestión, yo creo que es la parte más fuerte, ¿no? Sí, Porque tiene que ver incluso con la naturaleza de la mujer, o sea, sí, con tanto que defendemos esta parte y que una misma mujer lo haya frenado. sí. Pues bueno, es Pues una ahí historia muy, está, muy, muy, muy interesante, insistimos. Tiene tintes detectivescos, tiene historias de amor, tiene drama, aventuras, tiene drama, tiene secretos misterio, familiares, misterios, ¿sí? de todo. Y de todo, de todo, de todo un poco. Sí, tintes esta cuestión que nos saltábamos de hasta la iniciación de Cirilo, ¿no? Ah, sí. En los memes. Es lo único que me sonaba a Ladrón de A Virgen. la- La única escena que dije, claro, aquí está. Ahí va. Así, de Pero hecho. pobre Y al también, ¿no? final, Porque yo me déjame estaba decirte, imaginando a la señora y ay, dije, sí, dije, qué pobrecito, qué manera de en serio, iniciación. dije, esta iniciación fue un trauma de por vida. Pero fíjate que al final esa mujer también es parte Bueno, importante. sí, sí, cierto, sí, O sea, cierto. al final siento yo que funge más en poco tiempo como madre que la misma Es que madre. la misma madre, cierto. Sí, sí, porque al final es un drama que no, neta va a terminar la historia así. Sí, yo también dije, ay, Dios mío, pobre niño, porque era un Sí, sí, niño. exactamente. Pero bueno, Ya. no les decimos más porque nos emocionamos, se puede notar que nos encantó la historia. Léanla, insisto, léanla y cuando lo lean nos ponen sus comentarios para ver qué opinan. Recuerden seguirnos en... Leer es otra forma más de existir. Es vivir una y otra vez nuevas experiencias. He visitado lugares mágicos y maravillosos. He vivido muchas vidas y todo a través de la lectura. Soy Juan de Dios García Aragón. Yo soy Mercedes García Aragón. Y juntos Somos Lecturofilia. Lecturofilia.